Ahora podremos escuchar el testimonio de Monseñor Baigobirri. Le agradeceré subir aquí al estrado. Monseñor Joseph Baigobirri es el obispo de Kafanchan, Nigeria. Fue ordenado en el 93 y obispo en el 95. Como saben bien, Nigeria es una de las regiones del mundo, además de Irak y Siria, con más problemas de terrorismo islámico, y por ello estimo que es interesante e importante saber qué ocurre en la actualidad. El terrorismo y el fanatismo islámico en Nigeria está representado por Boko Haram. Todos saben bien ya que las 300 niñas fueron secuestradas por Boko Haram, pero quisiera, Monseñor, saber cuál es la situación actual, porque la información de la que disponemos es que están perdiendo terreno y que tal vez esa es una guerra que estamos ganando, tal vez. Monseñor, tiene usted la palabra. Ante todo, quisiera agradecer a Citizen Go y a los demás organizadores por organizar esta plataforma para que nuestras preocupaciones e inquietudes en el norte de Nigeria llegue de forma que el mundo entero sepa por lo que estamos atravesando. Hace 2 días, en la sede de las Naciones Unidas, pudimos presentar información sobre lo que ocurre actualmente en el norte de Nigeria. En los últimos 100 años hemos experimentado un crecimiento notable de la población cristiana, porque según los expertos, en 1900 la cristiandad del norte de Nigeria era del 0%, más hoy, en la actualidad, los cristianos representamos un 30% de la población. Hay un 60% musulmán y luego el 10% aquellos de las religiones tradicionales y otros. Pero el crecimiento de la iglesia ha sido significativo y hoy la población total del norte de Nigeria cuenta con un 31% de cristianos, lo cual ha incomodado sobremanera a los musulmanes, porque somos una minoría significativa y debido a ello somos objeto de una persecución insistente y persistente. ¿Y quiénes perpetran esta persecución en Nigeria? Bueno, son 3 las categorías de personas. En primer término, la élite musulmán del norte, que estiman y consideran el norte como suyo y quieren dominar no solo el espacio político, sino el espacio económico también, y consideran que la cristiandad es foránea y por consiguiente deben ser perseguidos porque están tratando de inmiscuirse en ese espacio que estiman ser propio. Y es cierto que cuando se trata de un comicio, los cristianos apoyan a un cristiano del sur para la presidencia y
Por eso es que nuestro presidente cristiano, o por lo menos nos reprochaban esa presidencia. En mi diócesis, por ejemplo, estuvo bajo graves atentados, ataques de todas partes. Al hablar de estadísticas, hace 2 días señalé que entre el 2006 y el 2014 unos 11.500 cristianos fueron muertos. Luego unas 1.300 iglesias fueron, no, 13.000, se corrige el intérprete, fueron destruidas. Y desplazados fueron considerables. Esto no son cifras que me vienen así nomás, sino son cifras resultado de una investigación sobre el impacto de la persecución de la iglesia en el norte de Nigeria. Y esto es algo que vivimos cotidianamente. Entre 1981 a la fecha han sido 75 los ataques perpetrados por musulmanes que han traído consigo muertes y otras pérdidas. Son muchas nuestras estadísticas que lo fundamentan, pero uno de los agentes de la persecución son las élites del norte. El segundo es Boko Haram, que ya conocen bien. Felizmente a Boko Haram se le está reduciendo, las fuerzas militares han logrado controlar su capacidad de apropiarse de territorios, de gobernarlos, como esto ocurrió en el 2011 al 2014. El 2014 fue el peor año de persecución en el norte del país. Una revista en línea nos señaló que de 64 cristianos muertos en el año 2000, de cada 100 cristianos muertos en el año 2014, 64 provenían de Nigeria. De tal forma que ese fue el peor año en cuanto a la persecución de Boko Haram. Pero el tercer promotor son los pastores fulani. Son nómadas, son pastores, repito, cuidan ganado, pero se desplazan por la región africana y han adquirido un tipo de terror que es aún peor que el de Boko Haram. En mi diócesis son 3 las comunidades que han sufrido. Entran en la noche y pueden reducir a la nada 3 asentamientos, y en cada uno de estos 3 lugares matan entre 100 y 150 personas en una sola noche. Ya he mostrado imágenes de estas atrocidades. Estos son los actores y perpetradores de la persecución en el norte de Nigeria. La élite del norte, Boko Haram y los fulani. En términos generales, estas son las cosas que nos hacen temer que lo que han logrado los musulmanes en Oriente Medio, destruyendo iglesias que florecían, lo que han logrado hacer en el norte de África, donde desde el inicio de la civilización habían iglesias cristianas, han ido desapareciendo. Lo mismo en Asia Menor, lo que se llama las partes occidentales, centrales,
y meridionales del Asia. En el libro del Apocalipsis, San Juan hablaba de las iglesias de ese entonces que florecían, pero hoy ya no existen. Turquía era Constantinopla, hoy Constantinopla ya no existe y los musulmanes tienen que dejar de ambicionar el apoderarse de todo, y las mismas tácticas que han utilizado en destruir la iglesia en Oriente Medio, en Asia Menor, es lo que puede ocurrirnos, a saber, mediante persuasión, de persuasión a la discriminación institucionalizada. Así van procediendo, destruyendo tierras donde se construyen iglesias, presión política, se ve uno sometido a todo tipo de discriminación inhumana. Esa es la segunda táctica a la que recurren. Y en tercer término está la migración forzosa. La migración forzada porque aquellos que viven en tierras que han recibido de sus antepasados se ven obligados a abandonarlas, las cuales son invadidas. Y por último está el martirio. Y de eso tenemos experiencia en el África. Esta es la situación. En el caso de las chicas de Chibok, las más de 200 niñas secuestradas hace ya más de 2 años, según me informan, no se podrán recuperar estas más de 200 niñas. En diciembre último me mostraron la foto de unas 12. A principios de este mes de abril nos mostraron las fotos de otras 6. Eso es lo único que se puede hacer. Ya no nos pueden convencer de que las 200 siguen en vida. Algunas han sido vendidas como esclavas sexuales, esto en Siria, porque ustedes saben que Boko Haram y ISIS son asociados, y otros también se utilizan como bombas suicidas. Hubo una época en Nigeria en que eran jóvenes, niñas en yihad, detonaban bombas en lugares públicos, de manera que es evidente que muchas de estas han muerto, pero habrá unas cuantas que quedan para fines de negociación, pidiéndole al gobierno que les dé $50 millones. Entre tanto, el actual gobierno está teniendo éxito en combatir a Boko Haram, pero no contra la invasión y los atentados de los aborígenes, a saber, los pastores fulani. Nuestro presidente pertenece al mismo grupo étnico, él mismo es fulani, lo cual le hace difícil condenar en los mismos términos y con la misma agresividad la incursión de los fulanis en tierras como lo ha hecho con Boko Haram. Ahora, usted dice que el problema no es Boko Haram, sino el radicalismo musulmán contra los cristianos. ¿Se ha acaso condenado o ha sido condenado por las autoridades islámicas lo que actualmente hace Boko Haram? Tienen dos fases, o dos caras en realidad. Está la pública, en que condenan Boko Haram diciendo que no es Islam,
Pero ahí donde operan Boko Haram y los Fulani, hay pobres, no tienen la capacidad de adquirir armas, ni tienen los conocimientos técnicos para producir bombas. Pero, como lo señaló el último orador, lo que está haciendo Boko Haram y los pastores Fulani es islámico. Él lo ha dicho el padre Douglas. Es terrorismo islámico. Yo creo que este puede ser tema de debate, que se inspiran en el Islam. Si una buena persona hoy por hoy se convierte al Islam y desea considerar Mohammed como un modelo cuya vida debe emular, no podrá ser violento, porque si no será denominado un infiel. Esto es una cuestión que hay que considerar. ¿El terrorismo islámico es acaso islámico? Habla mucho usted del diálogo entre religiones. ¿Estima que el diálogo es posible con ese Islam de dos caras? ¿Se puede encontrar al Islam moderado en países donde es usted una minoría, pero no es una minoría pues tan pequeña, ¿no? Así que son una minoría significativa, pero en ese diálogo, en ese intercambio, ¿se podrá tratar con ese Islam de doble cara los cristianos son una minoría en Nigeria, no en el norte, pero en el sur predominan los cristianos, por lo cual se puede hablar de una preponderancia de la población cristiana en toda la nación de conjunto, pero es imposible que un musulmán gane una elección sin el apoyo de los cristianos de Nigeria, y tampoco les es posible a un cristiano ganar una elección sin el apoyo de los musulmanes nigerios. De manera que hace que la colaboración entre ambos sea un imperativo. En el plano político, los políticos pueden tener sus problemas, pero también saben cómo usar la región en su bien. Los gobernadores del norte de Nigeria, para poder controlar bien la política, de la noche a la mañana declararon que todos los estados del norte iban a estar bajo la ley Sharia. Fue una declaración política. Ahora, lo que estamos diciendo respecto al diálogo, y la Iglesia Católica siempre está a la vanguardia. Yo, como presidente del diálogo entre religiosos en la conferencia de arzobispos católicos desde hace ya 7 años, y también presidí los países de habla inglesa del África Occidental en fomentar el diálogo con los musulmanes, pero el diálogo lo estamos entablando con los que no necesitamos, son los moderados, que hay que hablar con los malos. Y por ello, incluso los buenos musulmanes no pueden controlar a los malos. De manera que el diálogo debe continuar. La Iglesia Católica está a la vanguardia de este empeño. Si piensan las dos declaraciones del Papa Francisco, el patriarca Kirill, y la visita del Papa Francisco a Lebros recientemente con el patriarca Bartolomé,
Lo primero de sus declaraciones conjuntas es un llamado al diálogo y un mejor entendimiento. Pero esto debe darse a nivel de líderes religiosos. Los gobiernos no deben participar en el diálogo. Estos deben estar involucrados en la praxis de asegurar que se cumpla la ley. Estos deben tener un sistema judicial que haga que se cumpla la ley. Si hay una actividad delictiva, no tienen por qué participar en ello. El gobierno debe existir como moderador y dispone de una normativa, una legislación que puede asegurar la moderación del comportamiento de la gente, de manera que el diálogo entre religiones debe ser de representantes religiosos, musulmanes, cristianos. Los gobiernos deben ocuparse de la ejecución práctica de la ley. Si la Constitución dispone la libertad de conciencia, creencia y asociación, estos son derechos que deben ser cumplidos y defendidos por el gobierno, y así no tendremos problemas. Por eso es que quiero pedir, sí, el diálogo no ha rendido tantos beneficios, pero en cualquier caso hay que seguir hablando, aunque siempre lo hacemos con los que no debemos, no con los militantes, no con los terroristas. Desde el punto de vista pastoral, ¿qué hace usted cuando hay un atentado de Boko Haram, cuando una de sus iglesias ha sido incendiado o alguno de sus feligreses ha sido detenido o muerto? ¿Cómo encara usted eso? ¿Cómo lo ve desde la óptica espiritual? Bueno, nosotros tratamos de responder de inmediato con ayuda. Hay los que son llevados a hospitales, los que necesitan ayuda material la reciben, y su sufrimiento nos animan a mayor solidaridad. Y el problema ha sido el asegurarse que haya la compasión y la solidaridad para con los damnificados. Pero si le parece bien, yo quisiera ahora hacer una presentación sobre dos aspectos fundamentales. Por una parte, lo que entendemos ser el papel de la comunidad internacional a la luz de lo que vamos a hacer. Y en segundo término, ¿cuál debería ser la respuesta cristiana ante el terror? Esto es algo sobre lo que he meditado mucho y he escrito mucho, y si me lo permite, me permitirá una presentación para hacer hincapié en la necesidad de responder ante este terror en una forma holística que se atenga a los evangelios, pero no eligiendo por aquí por allá partes de la Biblia diciendo que así se responde ante la violencia. Y para concluir me referiré al tipo de sociedad a la que debemos. ¿Me permitirá usted de recurrir al podio? ¿Cómo no? Yo creo que tenemos tiempo, ¿o no? ¿Cómo no? La primera transparencia, todo está ahí, el papel que esperamos. Ya se ha dicho
Ya se ha dicho que la comunidad internacional deberá recurrir a medidas de defensa y propagación que aseguren que el gobierno de Nigeria haga más para asegurar las libertades de estos. Estas libertades que les han sido negadas niegan los derechos de las minorías. Deben detener las invasiones y atentados y el decomiso de tierras ancestrales, cosa que se está viendo en Nigeria. Deben también hacer frente a la persecución, la violencia, la marginación. Debido a nuestra condición de minoría, son muchos los cristianos que sufren de discriminación. También debemos velar porque se consagre el Estado de Derecho y por ello, cuando se habla del diálogo, debemos velar porque los gobiernos puedan hacer que se cumpla la ley. El otro problema es, como lo decía la persona que intervino antes de mí, que en la Constitución, la sección 10 contempla la neutralidad del Estado y asegura la libertad de religión, pero al mismo tiempo hay un elemento islámico en la Constitución que fue introducido por la dictadura militar. Hemos tratado de eliminarlo, pero no ha sido posible. El gobierno de Nigeria deberá velar porque la sección 10 y 38 de la Constitución sean cumplidas debidamente, porque solo así se podrá reducir la cuestión de la discriminación y otras cuestiones a las que debemos hacer frente. Ahora bien, el tema de la respuesta. Cuando empezamos a sufrir estos ataques, la Iglesia estaba desprevenida. Al principio no se sabía cómo responder. Pero cuando los líderes de la Iglesia empezaron a hablar, lo hicieron con distintos enfoques. Los pacifistas diciendo perdonemos, aceptemos lo que nos caiga encima. Luego otros que pensaban en la venganza, sin más. Y por último, aquellos que estimaban que no se debía recurrir a la venganza y mostrar perdón, pero al mismo tiempo defendernos. Así que se trató de... Si pueden desaparecer iglesias, sí pueden desaparecer. Lo hemos visto en el norte de África, en Oriente Medio, en Asia Menor. Iglesias florecientes en su día que han desaparecido, de manera que se trataba de determinar qué podíamos hacer para no caer en la situación de las otras iglesias. Según nuestras consultas, hemos cubierto 10 maneras en que los cristianos siguen con su religión y luego se destruye. En primer lugar, la iglesia perseguida debe evitar el cinismo y la desesperación. No debemos permitir que la situación nos lleve a la desesperación y al cinismo. En segundo lugar, la promoción de los jóvenes. Hay que entrenarlos para que sean muy fuertes y que no abandonen la fe. Hay que promover la formación y la educación de los políticos cristianos. Deben estar preparados para ser testigos dentro del marco de su vocación.
la política. Hay que generar buenos líderes en las iglesias. Los pastores deben estar bien preparados. Esto puede ayudar mucho a la iglesia a aguantar la persecución y tratar de encarar la mentalidad de que se acepten. Los musulmanes quieren que seamos una clase separada. Debemos esforzarnos y decir no. Somos ciudadanos de plenos derechos y no podemos aceptar ser de segunda clase. Y tenemos que expresarnos sin compromisos. Tenemos que ser valientes que veamos abusos. Debemos preparar a los miembros de las iglesias a enfrentar la persecución. Hay que promover también la reconciliación y al mismo tiempo es necesario alentar a los cristianos, a los más educados, de que sean valientes ante la persecución. Y a veces esto significa poder defenderse y rechazar todos los males. Siguiente diapositiva. Ayer, el doctor Farah, en su intervención en la primera mesa redonda, dijo lo siguiente: la iglesia en el mundo ahora está tratando de distanciarse del principio de las guerras justas. Hay que decir no. Se está distanciando de la autodefensa legítima. La respuesta es que no. Decimos que Cristo nos pide no solo ser personas que aceptan la violencia, debemos poder retar la violencia. Y yo creo que al hablar de eso, retar a veces la violencia y encararla, eso significa que hay veces en que el uso de fuerza moderada y proporcional no solo se permite, sino que se debe ver como esencial. Hay que hacerlo. Al tratar de mostrar que aprobamos que este tipo de fuerza se puede usar a veces para evitar males mayores, eso se ve como parte de la fe cristiana. Y entonces yo creo que eso puede ayudar. Es lo último. Como conclusión queremos decir que el objetivo de la presentación es el establecimiento de un nuevo orden mundial en que la familia mundial pueda vivir en paz, libertad, armonía, con amor, sin violencia y sobre todo sin violencia inspirada y motivada por la religión. Por eso pedimos a los líderes del mundo, sobre todo a nivel político y religioso, y también a la comunidad internacional, digo que les rogamos a todos los que tienen la responsabilidad de promover el bienestar de los ciudadanos que les den seguridad adecuada y que encaren estos graves retos. Deben crear un entorno que desaliente la discriminación, la marginación y la emigración de los indígenas que tienen que abandonar sus tierras, y sobre que se evite la violencia para responder a injusticias reales o percibidas. Esperamos que los debates a este nivel contribuyan mucho a lograr ese nuevo orden mundial y así que todos podamos vivir con diferentes religiones, grupos étnicos y afiliaciones políticas, etcétera. Que todos podamos vivir en paz y armonía. Es lo que deseamos para el nuevo orden mundial, de que todos hablamos. Gracias.
Okay, I think Creo que tenemos unos minutos para preguntas. Gregory. Oh. Thank you. Gracias. Gracias por su presentación interesante. Pregunto qué opina como líder religioso cristiano que habla contra lo que está sucediendo. Creo que el Papa se expresó demasiado tarde contra el genocidio. Pienso que nuestros líderes religiosos responden muy lentamente, sobre todo a alto nivel. Los obstaculiza la política. Son muy lentos en oponerse a lo que está sucediendo. ¿Qué opina usted al respecto? Gracias. Los líderes religiosos, en particular la Iglesia Católica, siempre se ha condenado expresamente situaciones como esta, pero como lo he dicho ya, existe un límite en cuanto a la involucración a ese nivel. La condena debe ser respaldada por un compromiso del gobierno para lograr que los delitos en todas sus formas que se manifiestan en la sociedad, algo que opone las oficinas o departamentos de los gobiernos. La Iglesia ha sido valiente, ha condenado el terror y a veces también ha condenado la corrupción que es endémica y es responsable de muchas cosas también. Sí hemos actuado bastante a ese respecto. Se nos está acabando el tiempo. Una pregunta breve, por favor. Y también una respuesta breve, por favor. Puede hablar de las relaciones Boko Haram y ISIS. ¿Tienen un vínculo o una alianza oficial? Gracias por sus sugerencias en cuanto a soluciones. Como americana y cristiana, he visto cada vez más que la política de Estados Unidos es algo opuesto a mi visión cristiana. Lo he aceptado. ¿Es eso lo mismo que aceptar el papel de ciudadano de segunda categoría? Al aceptar que la política de Estados Unidos no representa las opiniones cristianas, ¿acaso aceptar eso es lo mismo que aceptar el papel de ciudadano de segunda categoría? Okay. En primer lugar, lo último, el concepto de ciudadano de segunda categoría, eso no proviene de la Constitución, que se basa en principios democráticos. Al tener una Constitución basada en principios democráticos, se garantiza la igualdad de todos los ciudadanos, la igualdad de oportunidades y garantiza la libertad y el derecho a los derechos humanos fundamentales. El instrumento es la democracia, pero no es lo que da la Sharia. Si en una constitución están los principios de la democracia y al lado los principios de Sharia, ahí surge el problema. En Nigeria se habla de
concepto de una ideología doble. Los dictadores militares del pasado, sin consultar a la población, incluyeron la Sharia o partes de la Sharia en la Constitución y enmendaron la Constitución. Y volver a enmendar esa Constitución es casi imposible. Se puede enmendar. Si se trata de enmendar algo en la Constitución, sería sumamente difícil hacerlo. Y en vista de la diversidad, es esperar lo imposible. Desde el punto de vista de la cultura democrática, la garantía de igualdad existe. Pero hay 12 estados en Nigeria que están en contra de la Constitución y aplicaron la Sharia para aplicarla en su estado. De esta manera, ipso facto, se aprobó la desigualdad y la discriminación por motivos de religión. En cuanto a la religión entre Boko Haram, Besman e ISIS, el año pasado, Boko Haram en algún momento declaró que quería ser afiliada del Estado Islámico. Desde ese momento reciben mucho apoyo de ISIS y esa relación al respecto nadie nos ha dicho si es algo que ya no existe. Esto es de Boko Haram y Estado Islámico. Como lo dije hace unos días, Boko Haram es peor que ISIS. En cuanto a muertes en Nigeria, en el periodo que mencioné, la Amnesty International describió a Boko Haram como la organización terrorista peor. Eso no es solo mi opinión. No es la opinión de la minoría de los sacerdotes, es la opinión de un organismo internacional que siempre se preocupa por el abuso de los derechos humanos. La relación entre Boko Haram y Ramani es como dos caras de la misma moneda en cuanto al uso de la violencia, la impunidad. Pueden invadir una comunidad y eliminarla y destruir las propiedades y ocupar las tierras restantes y quedarse allí, imponerse a las tierras y a las personas. Considero que son dos caras de la misma moneda. Cometen las mismas atrocidades y persiguen a las minorías cristianas y a otros autóctonos. Gracias. Lamentablemente no tenemos más tiempo. Gracias por su testimonio.